¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su pequeño espacio de meditaciones, en su nueva temporada. Hoy es martes 28 de junio y la iglesia celebra hoy la memoria de San Ireneo, obispo, mártir y doctor de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que concediste al obispo San Ireneo consolidar felizmente la doctrina verdadera y la paz en la Iglesia, concédenos por su intercesión que, renovados en la fe y en la caridad, nos esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos al profeta Amós en la primera lectura, capítulo 3, versículos del 1 al 8, al capítulo 4, versículos del 11 al 12. Tenemos el Salmo 5, Señor, guíame con tu justicia. Y el Evangelio es el de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los textos bíblicos que a mí más me llama la atención. Algunos teólogos afirman que este pasaje bíblico es uno de los más impresionantes, incluso por encima del de la transfiguración, porque no solo nos deja ver el poder de Dios en Jesucristo, su Hijo unigénito, sino que nos deja ver el poder de Dios sobre sus criaturas como el viento y el agua. Nos deja contemplar lo que Dios puede hacer transgrediendo, si es que cabe este término, las leyes mismas que Él ha creado. O sea, el viento y el mar obedecen a Dios, que son criaturas totalmente sin voluntad, inanimadas, pero que tienen sus propias leyes físicas, creadas por Dios. Pero ante la voz del Padre en Cristo Jesús, estas criaturas ceden, no tienen voluntad. Pero los seres humanos, que sí tenemos voluntad, desobedecemos. No le hacemos caso a Dios, porque tenemos el libre albedrío. Esa es una de las razones por las cuales la gente que no piensa correctamente o que no medita las cosas antes de decirla, ante las circunstancias adversas, se quejan de la ausencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Está dormido. ¿Dónde está Dios que permite tales o cuales cosas? ¿Dónde está Dios que deja que el mal suceda? Y es que el ser humano tiene libre albedrío, tiene voluntad propia y utiliza su libertad para bien o para mal. En este pasaje descubrimos cosas asombrosas. Dice el texto que se levantó una tempestad. En aquel lado donde surgió esta situación era muy normal que en cualquier momento, de manera inesperada, en cuestión de minutos, se levantara una tempestad. Y los discípulos tuvieron miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la tempestad, ¿pero a qué? Miedo a morir, miedo a hundirse y miedo a ahogarse. A nosotros nos da miedo también eso. ¿Tú le tienes miedo a la muerte?
¿Tienes miedo a morir, a fallecer, a que todo acabe? Si tienes miedo a la muerte, puedes aprovechar ese mismo miedo para encontrarte con Dios, porque Él tiene palabras para ti en cuanto a eso. Muchas personas se han acercado a Dios precisamente pensando en su final, pensando en qué hay más allá de la muerte misma. Y estos discípulos levantan a Jesús porque estaba dormido, como mucha gente piensa que Dios está ahora dormido, y le dice: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cuántas personas no dicen estas mismas cosas en sus situaciones de extrema ansiedad y angustia? ¿Cuántas personas no dicen esto? Y puedo imaginarme países enteros diciendo esto mismo: sálvanos, Señor, que perecemos. Comunidades enteras, pueblos que dicen esto mismo: sálvanos, Señor, que perecemos. Y Dios no está dormido, Dios está actuante, pero obviamente hay mucha gente de la cual dependen las circunstancias que vivimos, que no están haciéndole caso al Señor, y por eso ciertas situaciones se perpetúan en el tiempo hasta quién sabe cuándo. No porque Dios no quiera ponerle fin a esto, sino porque el Señor no está hablándole ni al viento ni al agua, sino a personas con libre albedrío que son responsables de lo que hacen, bueno o malo. Él les respondió, dice el texto: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? O sea que nos está diciendo que la fe es la gran solución para el miedo. La fe en la vida eterna, la fe en el perdón, la fe en la misericordia de Dios, la fe en que aunque nosotros seamos pecadores, Dios es misericordioso, y si nos arrepentimos, Él nos perdona y nos tiene una mansión en el cielo. Él va a vivir con nosotros y nosotros con Él para siempre, en la eternidad. Hombres de poca fe, si tenemos poca fe, pidámosle al Señor que nos la aumente en la oración, y eso ya es empezar a entrar en un mundo de acrecentamiento de fe, porque nadie dialoga con quien no cree, nadie dialoga con un fantasma o con alguien que no existe. El hecho mismo de dialogar con Dios y pedirle fe, ya ahí estás haciendo incremento de tu misma fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Y tú a qué le tienes miedo? ¿A qué más le tienes miedo? ¿A la miseria? ¿Al ridículo? ¿Al qué dirán? ¿A la gente? ¿A las burlas? ¿A los virus? ¿A las enfermedades? ¿A qué le temes? Y creo que el Señor te podría decir: ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? ¿Por qué tienes miedo, mujer de poca fe? Dios nos invita a confiar en Él en toda circunstancia, sobre todo en las tormentas. Cuando se levanta una tempestad alrededor de nosotros que parece que no hay fuerza humana que la detenga. Cuando se levanten esas fuerzas, acuérdate que Dios está contigo y no está dormido. Él está despierto, vivo y constantemente vigilándonos para cuidarnos, para darnos soporte, apoyo y darnos una mano. Y entonces dice el texto: se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Es esperanzador ver que cuando Dios habla, todo se arregla. Cuando Dios interviene, las cosas se calman y todo vuelve a su lugar. Pidámosle al Señor que nos dé ese aumento de fe y que intervenga en aquellas cosas que no podemos nosotros manejar, que están fuera de nuestro dominio o alcance, para que sobrevenga esa calma que tú y yo necesitamos cuando vienen esas tormentas que pueden agotarnos emocionalmente e incluso espiritualmente, pero que con la ayuda de la gracia y del Espíritu Santo veremos que la fuerza de Dios allí se manifiesta para que una gran calma suceda y para que luego veamos que Dios nunca se apartó de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.